Hasta por 10 minutos la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Se puede hablar lo que quiera, nomás les explico que sea breve. Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, señor secretario, muy bienvenido al Senado de la República. Desde los primeros días de su existencia, para Acción Nacional, el exigir al Gobierno una política exterior de Estado al servicio del interés nacional, más allá de ideologías o intereses partidistas, fue una de las más altas prioridades. Sabemos reconocer, apoyar e incluso trabajar hombro con hombro en pro de políticas de Estado, como cuando apoyamos el regreso de México a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz, como cuando hemos acompañado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o como cuando cerramos filas con el presidente Peña Nieto frente a la amenaza de Donald Trump. Pero también sabemos señalar lo que se puede mejorar o lo que son francos errores. Es bajo esta premisa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República hace la glosa del 5º informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política exterior. Han transcurrido ya 5 años de gobierno y esta será la última glosa que realizará este Senado. Por eso, hoy no solo haremos una reflexión sobre lo acontecido durante el último año, sino una más amplia sobre la política exterior de un gobierno cuya gestión está por concluir y sus resultados están a la vista. Primero veamos el estado en el que se encuentra el mundo en nuestros días. Un mundo en el que México tiene que actuar, sí, como una potencia media, la potencia media que es, cumpliendo con nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad internacional, pero también como un país en desarrollo que necesita con urgencia avanzar en el cumplimiento de sus propios intereses. Desde hace un tiempo hemos atestiguado una serie de cambios de las configuraciones geopolíticas y económicas que desafían el orden internacional de la posguerra fría. Sin duda, estamos presenciando un cambio de época. Las amenazas del nacionalismo, el nativismo y el proteccionismo que acechan al multilateralismo, la globalización y el modelo de la democracia liberal. Además, las tendencias aislacionistas representan la crisis de la integración y la interdependencia como valores esenciales de nuestro tiempo. En cuanto a la agenda de paz y seguridad internacional, vemos con preocupación el surgimiento de nuevas amenazas, al mismo tiempo que regresan otras que creíamos superadas. La nueva Agenda del Desarrollo Sostenible tiene una notable prominencia por los problemas que promete mitigar, pero los viejos temas esenciales de la convivencia pacífica entre naciones, de las libertades y los derechos al interior de ellas, de la diplomacia y la solución pacífica de las controversias, de los temas humanitarios y el desarme están de vuelta. Ante esta compleja realidad internacional, México debe reaccionar con mucha mayor velocidad y estrategia y reordenar sus prioridades de política exterior para responder adecuadamente a esta coyuntura y a los nuevos paradigmas que de ella surgirán. Solo como un ejemplo, recordemos nuestra experiencia con el proceso que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Bajo una premisa prudencial, ante las constantes agresiones a México y los mexicanos, el gobierno guardó silencio, pensando o que no ganaría o que de hacerlo era mejor no incomodarlo. En el colmo de la ingenuidad, lo invitaron a nuestra propia casa para que nos siguiera humillando. Llegaron tarde a la defensa de la dignidad y ante las constantes descalificaciones del Telecán y el riesgo actual de un fracaso de la renegociación, hubiera sido conveniente intensificar desde entonces los esfuerzos por diversificar las relaciones comerciales de México. Hoy es también una buena oportunidad para hablar de uno de los temas claves para la consecución de los objetivos de la política exterior expresado en el propio Plan Nacional de Desarrollo: la vinculación entre política exterior y política interna. Cito: la política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno. El diálogo y la cooperación con otros países, tanto en el ámbito bilateral como el multilateral, son herramientas insustituibles para la consecución de las grandes metas nacionales. En Acción Nacional no podemos estar más de acuerdo. El problema, y lo hemos señalado en estas comparecencias desde 2013, año con año, es que la política exterior de México borda en el vacío. Porque si la política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno, ¿de qué estrategia hablamos?
Si después de la firma del Pacto por México y de la aprobación de las reformas que de este derivaron, no ha habido estrategia y, por lo tanto, no ha habido resultados en varias de las tareas más básicas del Estado. En menos de un año del inicio del sexenio, pasamos del presidente Salvador de México de la portada de la revista Time y del Mexican Moment al frenazo económico como lo consignó el periódico El País en octubre de 2013. A partir de ahí, veamos la crónica en la prensa internacional de lo que los mexicanos hemos padecido los últimos 4 años. Estudiantes desaparecidos en fosa clandestina y un sospechoso, la policía mexicana. The New York Times, 6 de octubre de 2014. Presidente de México habita en casa de empresa que ganó licitación. O Globo, 11 de noviembre de 2014. Muerte y corrupción prueban que la idea de un México nuevo era una ilusión. The Guardian, 16 de noviembre de 2014. La crisis del Estado de Derecho y el orden en México perdiendo el punto. The Economist, 27 de noviembre de 2014. El Chapo Guzmán, capo mexicano de la droga, se escapa de nuevo. Le Monde, 12 de julio de 2015. Los periodistas están siendo masacrados. El problema de la libertad de expresión en México. The Guardian, 4 de agosto de 2015. Cuando el Estado exonera al Estado. El País, 25 de agosto de 2015. Presidente mexicano bajo fuego por reunión con Trump. CBS News, 31 de agosto de 2016. Javier Duarte, exgobernador mexicano acusado de lavar dinero es capturado. The New York Times, 16 de abril de 2017. Usando mensajes de texto como señuelos, spyware gubernamental es dirigido contra periodistas y sus familias. The New York Times, 19 de junio de 2017. Las empresas mexicanas pagaron 88 millones de dólares en sobornos en 2016. El País, 5 de julio de 2017. Traemos esto a cuenta, señor secretario, porque la política exterior de un Estado soberano no se teje en el vacío, ni puede ser una declaración poética de buenas intenciones o ilusiones. La política internacional de un país parte de la fortaleza del Estado, de su democracia, del Estado de Derecho, de su economía, del vigor de su cultura y de su sociedad. Tales condiciones operan en un marco objetivo del entorno internacional y de la dinámica geopolítica, y es obvio que esa relación entre los factores internos y externos no han sido debidamente atendidos durante este gobierno. Y es que, ¿cómo podemos acelerar el proceso de diversificación de las relaciones comerciales con otros países y regiones más allá de Canadá y Estados Unidos en estos momentos en los que ante un eventual fracaso de la renegociación del TLC resulta urgente, si estamos catalogados como el país de la región en el que más sobornos se pagan? ¿Cuántos más se animarán a invertir en un país donde se tiene que asumir el costo de la corrupción, la inseguridad y la impunidad a sus gastos de operación? ¿Cómo podemos acrecentar el liderazgo en nuestra propia región si no hemos podido resolver el problema del abuso y maltrato de los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro territorio y que claramente es del mayor interés de nuestros vecinos? ¿Cómo nos presentamos frente al mundo como un jugador de primera liga si somos incapaces de definir e implementar un modelo policial que por fin saque a las Fuerzas Armadas de la tarea irregular de asumir funciones de seguridad pública, ni de asegurar el derecho a una justicia pronta y expedita a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos? Esa es la importancia de la política interna, porque si somos débiles en lo interno, no podemos ser fuertes en el exterior. Estamos conscientes, señor secretario, de que todo esto está fuera del ámbito de la competencia de la Cancillería y que nuestro muy profesional Servicio Exterior, a cuyos miembros respetamos y reconocemos, hacen todos los días un enorme esfuerzo por mostrar lo mejor de México al mundo. Pero lo que sí está en el ámbito de su competencia es ajustar las acciones de política exterior a partir de un honesto reconocimiento de nuestra realidad interna y aprovechar de mejor manera tanto las relaciones bilaterales como nuestra membresía en los organismos internacionales para impulsar con mayor fuerza y convicción los cambios internos que para todo el mundo es claro que necesitamos. Sin duda, una enorme área de oportunidad está en el ámbito de los derechos humanos. Si bien reconocemos el fortalecimiento que México impulsó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, después de superar para bien, hay que decirlo, un episodio de confrontaciones públicas con varios mecanismos de defensa y protección de estos derechos, nos seguimos preguntando por qué el Poder Ejecutivo se ha mostrado renuente a aprovechar todos los mecanismos proporcionados por el sistema multilateral, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuando según su informe anual 2017, México e Irak son los países con el mayor número de puntos de acuerdo, con el
mayor número de acciones urgentes presentadas. Por cierto, un buen número de puntos de acuerdo exhortando al gobierno a que reconozca su competencia han sido apoyados por todas las fuerzas políticas en este Senado. Avanzar en este sentido sería, por ejemplo, un elemento que abone al cambio interno. En cuanto al resto de la agenda multilateral, desde Acción Nacional reconocemos el activismo y compromiso de México como defensor del multilateralismo y como promotor y abanderado de los más importantes procesos que la comunidad internacional ha emprendido recientemente, que no voy a repetir porque ya se han dicho ampliamente en esta comparecencia, pero sí haré una mención particular al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, ya que el Senado mexicano se siente parte de este logro, porque participamos en varias acciones de apoyo, por lo que creo, señor secretario, que la ratificación podrá llevarse a cabo pronto con un amplio apoyo por parte de todos los senadores. Le pido 2 minutos más, voy a concluir, y a mis compañeros su paciencia. En cuanto a América Latina y el Caribe, creemos que aún hay un enorme margen para acrecentar el liderazgo de México en la región. Al tiempo que reconocemos el éxito de la Alianza del Pacífico, por cierto, un mecanismo creado desde el sexenio anterior, y el reciente cambio de política con respecto a Venezuela, colocándose después de años del lado correcto de la historia, también creemos que hace falta hacer aún más y mejor política en la región. Porque aunque entendemos las dinámicas fundadas en la historia, la solidaridad y las identidades ideológicas entre los países de la región, no deja de ser bochornoso que, teniendo la razón, no se pueda ganar una votación en la OEA para adoptar una resolución sobre la situación venezolana, dicho sea de paso, durante la Asamblea General celebrada aquí en México, en nuestra propia casa. En cuanto a la región de Asia-Pacífico, la región económicamente más dinámica del mundo, en donde están la mayoría de nuestros socios comerciales, es importante acelerar la concreción del andamiaje institucional, más allá del TPP, para equilibrar nuestra balanza comercial con países como China, Malasia y otros. Esta región es estratégica, nuevamente, ante la necesidad de diversificar nuestras relaciones comerciales. Con Europa es la misma lógica. La modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea implica una importante oportunidad que desde el Senado seguimos con atención. En conclusión, señor secretario, creemos que el éxito de los objetivos de la política exterior requiere inequívocamente del fortalecimiento interno y de una anticipación a los cambios inminentes que vivimos en la arena internacional. Desde Acción Nacional, como siempre, nos reiteramos dispuestos a seguir trabajando por el interés nacional, tanto en el ámbito interno como en el ámbito exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.